Bendiciones, hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez. Amén. Anhelando siempre lo mejor para cada uno de vosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te amamos y te engrandecemos. Reconocemos, Dios, tu gran poderío, tu gran misericordia. Reconocemos, Padre, que la sangre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret tiene poder aún para seguir salvando vidas, Señor. Padre bueno, gracias por el sacrificio del Cordero. Gracias a Él podemos llegar a ti, Señor, y hablar contigo. Muchas gracias. Tú eres un Dios santo, Dios grande, creador de todos los cielos y la tierra, Señor, creador de la humanidad, Señor. Padre bueno, gracias. Te ama mi alma y te bendice todo mi ser, Señor. Gracias. Por Cristo Jesús pedimos que continúes revelando esta verdad que vamos a meditar, Señor. Padre, a cada uno de tus hijos que vamos a oír esta verdad, Señor. Padre, y que esta verdad, Padre, a través de tu Espíritu la ejecute y sea rema en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el rema de esta hora. Por Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Perdona nuestro pecado, Padre. Perdona nuestra falta, perdona nuestro error. Te damos gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno, amado pueblo remanente. Deseamos en Dios cuánta paz, cuánta tranquilidad haya en cada corazón. Amén. Dios es santo, Dios es rey. Queremos meditar en un tema tan hermoso y el tema es la ansiedad. La ansiedad, ¿sí? Bendito sea el Señor. El tema es entonces, pues, toda ansiedad ponerla sobre Jesús. Él es la medicina para todo esto. Amén. Déjale, leo Filipenses 4:6, ¿sí? Vamos a leerlo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra de nuestro Dios: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Dios es bueno. Y al principio dijo, por nada estéis afanosos, ¿ok? Por nada estéis afanosos. Cuando pensamos un poquito en lo que es el afán, sí, recordemos la escritura en Mateo capítulo 6, 25 en adelante, nos habla del afán, sí, del afán y la ansiedad, sí. Entonces consideramos esto, que el afán pues es algo como afanarse, estar afanoso, y ¿verdad? Entonces es algo en el cual estamos enfocados, ¿sí? Entonces también la escritura nos enseña de que allá dice, cuando el hijo pródigo en el libro de Lucas habla de que el hijo pródigo tenía hambre, dice que él ansiaba, dice, llenar su vientre de la comida de aquellos animales, ¿sí? Ansiaba, deseaba, había dolor, ansias, ¿verdad? Entonces cuando pensamos en lo que es la ansiedad, también, por ejemplo, ansioso, ansiedad, ansiar. Y todo esto es anhelar, ¿verdad? Dice Apocalipsis que en el capítulo 9, que en aquel día, dice, los pecadores, dice, ansiarán morir, o sea, anhelarán, o sea, desearán morir, ¿sí? Ansiar, pues, dijimos también del hijo pródigo, ¿sí? Ansiaba llenar su vientre, amén, de aquella comida, de aquellos animales. Ansiar, pues, ¿verdad? Es algo que perturba también nuestra mente. Es algo que nos causa dolor, ¿sí? Por ello la escritura dice, ¿verdad? También en primera de Pedro capítulo 5 y el verso 6, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Dios es bueno, ¿sí? Y también consideramos entonces la escritura que allá en Salmo 55, 22, esto interpreta lo que dice el apóstol Pedro, ¿sí? Cuando Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de vosotros, dice, Él tiene cuidado, Él es el único, sí, que puede ayudarnos en esta área. Y dijimos el Salmo 55, 22, ¿sí? Este verso interpreta lo que dijo el apóstol, ¿sí? Y dice,
echa sobre Jehová tu carga. Oigamos esta escritura y dice Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, ¿sí? No dejará para siempre caído al justo, ¿sí? Entonces vemos la escritura entonces que pues la ansiedad es algo serio, ¿sí? Pero cuando dice echando, ¿sí? O poniendo, ¿verdad? Pero dijo el verso echando, ¿sí? Esto significa poner algo sobre otra cosa, ¿sí? Poner algo sobre de algo que ya está ahí. Entonces pensamos también derramar, ¿sí? Derramar todo mi ser a Él, ¿sí? En súplica, lloro y acción de gracias, ¿sí? Recordemos a Ana, pueblo. Recordemos a Ana y le vamos a leer unos versos en el capítulo 1 de Primera de Samuel. Déjenme se lo leo por aquí. El capítulo 1, Primera de Samuel. Mire lo que dice el verso 10 para que usted y yo consideremos. Ella dice, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice la escritura, vamos hablando de Ana, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, ella derramó toda su ansiedad sobre Jehová en lloro, en súplica, ¿verdad? Y no un minutito, mucho tiempo, ¿sí? Pero también dice el verso 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Estamos considerando entonces lo que Ana confesó. Ana derramó aquella ansiedad, aquel anhelo, aquel deseo que ella tenía. Y dice, echa sobre Jehová, dice, tu carga y él te sustentará. Y dice, terminando el verso, Salmo 55:22, no dejará para siempre caído al justo. ¿Sí? Dijimos, esto significa poner algo sobre otra cosa que ya está ahí. En este caso, dijo la escritura, poner toda carga a Jehová. ¿Sí? Con lloro, con gemir, con ansiedad de que Él me oiga. Vamos a poner en Él toda la carga, ¿sí? Todo aquella angustia, todo aquel dolor, ¿sí? Todo aquel afán, porque hoy en día nos afanamos, hoy en día nos ponemos ansiosos, ¿sí? Por muchas cosas. Y esto produce ansiedad en nuestra alma, ansiedad en nuestra mente, ansiedad en nuestro corazón, ¿sí? Pensemos entonces, los cristianos, oigamos bien, los cristianos debemos poner entonces sobre nuestro Dios, los cristianos, dijimos, debemos echar sobre Él entonces todo mi descontento. Oigamos esto, porque algunas veces estamos muy disgustados, ¿sí? Tenemos entonces que poner todo nuestro descontento, todo nuestro desánimo. Hoy en día hay algunos hermanos o gente muy desanimada, muy desesperados. Toda desesperanza vamos a ponerla a Él, ¿sí? Todo sufrimiento, ¿sí? Vamos a ponerlo sobre el Señor, ¿sí? Y confiar, ¿sí? Vamos a ponerlo y confiar. Ana hizo votos ante Él. Y allá mismo en el capítulo 1 de 19, el verso 19, 1 Samuel, ahí Dios se acordó de Ana. Porque Ana le decía, y no olvides de tu sierva, y mira que tu sierva, eso de sierva o siervo,
Eso significa humildad y sumisión ante alguien que es grande, grande. Nuestro Dios es grande, entonces, ¿sí? Entonces decíamos, y confiar en que Él sabe, ¿sí? Yo tengo que confiar en el plan de Dios. Yo tengo que confiar en que Dios sabe lo que yo necesito, ¿sí? Eso dice, allá dijimos en Mateo 6, del 25 en adelante, en lo que es el afán y la ansiedad, ¿sí? Dios sabe qué es lo que yo necesito. Yo tengo que confiar entonces en que Dios conoce todas mis situaciones, ¿sí? Tengo que confiar entonces que Él sabe lo que hace en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque Dios obra en cada uno de nosotros, ¿sí? Además de sumisión, pensemos en un punto, sumisión, someterse a la voluntad de Dios, es humildad, ¿sí? Pensemos como segundo punto, la humildad ante Dios. Por ejemplo, dijimos, Ana con humildad, con amargura, con dolor, se humilló, vino humildemente, ¿sí? Entonces pensamos sumisión, humildad y como tercer punto, es necesario para una vida cristiana victoriosa la confianza que debemos de tener en nuestro Dios. En estos tiempos difíciles de ansiedad en la humanidad y en algunos de los hijos de Dios, debemos de recordar que tenemos que confiar en que Dios es grande, es creador, en que Dios es soberano, amén. Y toda ansiedad, todo descontento, toda amargura la vamos a poner sobre Él, ¿sí? Entonces tenemos que considerar, ¿verdad? Porque es importante que en usted y en mí haya paz, porque Él promete paz, amén. ¿Sí? Entonces consideramos de lo que decía la escritura, ¿sí? ¿Verdad? Que echando, dijo, toda vuestra ansiedad, ¿sí? Tenemos que poner toda nuestra ansiedad, ¿sí? Y dijimos, ¿verdad? Que solo en Dios, así como Ana puso todo sobre Él, y Él tuvo, dice, cuidado de su petición, Dios no se olvidó, ¿sí? Jehová nos levanta, ¿sí? Jehová nos concede el deseo de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, ansiosos de que Dios es bueno y es fiel, ¿sí? Entonces recordemos que ella le dijo, tu sierva, le dijo varias veces, ¿sí? Es una manera, dijimos, humilde y sumisa y confianza total en nuestro Dios, porque Él es Dios soberano. Dios oyó entonces todas las palabras que ella le dijo. Por lo tanto, de igual manera, Dios oye todas las palabras que nosotros le decimos a Él. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Yo creo eso, que Dios oye, ¿sí? Dios oye todas las palabras que yo le digo a Él. Él las oye, ¿sí? Vamos a confiar entonces en que nuestro Dios no se queda con nada. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Entonces vamos a poner entonces toda carga, toda ansiedad, vamos a ponerla en Dios, ¿verdad? En nuestro Señor, que es el único, el dador de la medicina, ¿sí? Pensamos esto pues, ¿verdad? Dice también la escritura en Proverbios capítulo 12 y el verso 20, habla de los que planean el mal, ¿sí? Con engaño, ¿sí? No tienen gozo debido al riesgo y peligro de su plan, ¿sí? Entonces, decimos Proverbios 12, 20, ¿sí? Los que planean el mal con engaño, ¿sí? No hay paz en ellos, no hay alegría, no hay gozo en ellos, ¿sí? Pero dice allí mismo, pero el justo dice, que va por camino de paz, dice, no teme nada. Y por esto, dice, tiene paz y gozo. Veamos entonces una actitud de gozo y paz,
¿verdad? El que va por el camino de paz, ¿verdad? Entonces consideramos qué importante hoy en día es la paz en nuestros corazones. Qué importante es hoy en día caminar en paz, con gozo, con regocijo, ¿sí? Pensemos entonces en algunas gentes, ¿verdad? Algunos cristianos andamos ahí también, ¿verdad? Pasa parte del tiempo, ¿sí? Contando historias, cuántos muertos hubieron ayer, cuántas cosas malas salen en las noticias, y ahí estamos repasando noticias o pensando en el mal que se ve en las noticias, ¿sí? Cuántas cosas, ¿sí? A veces duele la cabeza, ¿verdad? Ya usted sabe bien todas estas cosas. Pensando en cuántos robos, cuántos asaltos, cuántos niños robados o cuántos muertos, ¿verdad? Pensando en la economía, que vamos a la marca y que todo está caro y que ya no alcanza el dinero. Bueno, ahí andamos también los cristianos, ¿sí? Y bueno, qué tremendo, ¿verdad? Estar en esa situación, ¿verdad? O si no, algunas veces pensamos en cuánto dinero los políticos se roban, ¿verdad? Cuántas cosas a humanidad, ¿verdad? Está en los lugares de poder y que nunca quieren dejarlo. Cuántas cosas para pensar, cuántas cosas que no edifican, al contrario, ¿verdad? Eso nos llevan a ansiedad, pensar en cuántos vituperios a la humanidad, ¿sí? Pensando a veces también hablamos o decimos a esta iglesia que no me aman, que bueno, que no me dan amor y bueno, y cuántas cosas, ¿verdad? En pocas palabras, gente y cristianos quejándose día con día, quejándose que no hay verdad, que solo son mentiras, quejándose de que pastores aquí, pastores allá, quejándose, ¿sí? Entonces, pocas palabras, murmurando, todo esto nos lleva a una destrucción en nuestra mente, todo eso nos lleva a una ansiedad, ¿sí? Pensamos entonces en el enfoque que esta humanidad o que esta gente tiene. Pensamos entonces en el enfoque que estos cristianos tenemos, ¿sí? No hay ninguna cosa buena con esos pensamientos. Preguntémonos entonces en base a todo lo que hemos dicho, alguien que pasa tiempo hablando y pensando a todas esas cosas, ¿será que tendrá paz en su corazón? ¿Será que tiene paz en su corazón o tiene amargura? ¿Qué será? ¿Sí? Para preguntarnos y poder meditar y poder pensar mejor, ¿sí? Cuánta murmuración, ¿sí? Y la Escritura nos enseña que usted y yo como herederos de Dios somos llamados para tener paz en nuestro corazón. Amén. Recordamos lo que Él nos dijo, nuestro Salvador Jesucristo. Él nos dijo que nos daba paz, ¿sí? Entonces nuestro Señor dejó paz para cada uno de nosotros. Y Él dijo que no nos daba la paz que el mundo tiene en ningún momento, porque sabemos que esa paz del mundo es pasajero, ¿sí? Entonces, viendo esta verdad que nuestro Salvador Jesucristo, Él quiere que tengamos paz y estar nosotros en todas esas cosas ay, cuántas cosas, ¿verdad? Que perturban nuestra mente y nos llevan, dijimos, a la ansiedad, ¿sí? No hay idea entonces por qué afanarse, no hay ideas entonces por qué estar ansiosos, tener ansiedad en nosotros los herederos de Dios. No hay, eso no debe de existir en nosotros. Todo afán, toda ansiedad, eso no debe de existir en nosotros, ¿sí? Claro, la Escritura nos enseña que en este mundo pues vamos a tener aflicción, ¿sí? Porque la ansiedad nos lleva a cuánta aflicción, problemas, preocupaciones y cuanto más, ¿sí? Pero Él nos dice que confiemos en Él porque Él ha vencido todo eso. Por ello el tema que dijimos es, ¿verdad? Poner toda ansiedad sobre nuestro Señor Jesús,
porque Él es el único dador del consejo sano. Él nos dice qué es lo que podemos hacer. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creemos? Estamos contentos pensando en lo que es la ansiedad, ¿verdad? Entonces pensamos pues que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él tiene la medicina para toda ansiedad. Él tiene el consejo santo, ¿sí? Él tiene el mejor propósito para usted y para mí, ¿sí? Él tiene el mejor pensamiento para nuestro propio bien, ¿verdad? Preguntémonos entonces, pensando en la ansiedad, ¿qué cosas me dan ansiedad? Piense usted también, ¿qué cosas me dan ansiedad o me dan aflicción, me dan preocupación? ¿Qué cosas, sí? A veces nos llaman de nuestros países, ¿verdad? Y a veces nos ponen todos melancólicos las llamadas que nos hacen y bueno, ¿cuánto más, verdad? Pensemos, ¿qué cosas me dan ansiedad? Pensemos en la violencia. La violencia que usted sabe que existe en esta tierra le trae ansiedad. La injusticia que usted sabe que existe en esta tierra le trae ansiedad. La inseguridad que usted sabe que existe en esta tierra, porque hoy no hay seguridad, pura inseguridad hoy en día, eso le trae ansiedad. Para pensar, para meditar. Preguntémonos también, ¿cuál situación? Porque hay situaciones que llegan a nosotros, ¿sí? ¿Cuál situación me pone ansioso, por ejemplo? Pensemos, ¿cuál situación nos pone ansiosos? Pensemos en esto, las situaciones personales, las situaciones familiares, las situaciones sociales. Dijimos tantas noticias cuanto vemos en la humanidad. ¿Cuál situación, sí, nos pone ansiosos o nos pone llenos de ansiedad o nos pone preocupados, sí? ¿Qué cosas, sí, me deben poner afanosos, sí? Si nos preguntamos, ¿qué cosas nos deben poner afanosos, sí? Pensemos, la Escritura nos dijo en el capítulo 4 de Filipenses y el verso 6, Él nos dice, por nada estéis afanoso, dice, ¿sí? Entonces cuando preguntamos entonces, ¿qué cosas me ponen afanoso, sí? Y la Escritura me dice o nos dice que por nada estemos afanosos, ¿sí? Por nada, ¿sí? Esto quiere decir que el afán no debe de existir en un cristiano, nunca, ¿sí? Entonces dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Entonces, nada es nada, ¿verdad? Tenemos que recordar entonces que Dios es grande, ¿sí? Si tenemos a un Dios grande, soberano, ¿sí? Vamos entonces a considerar una oración y una acción de gracias siempre, siempre para Él, para normalizar nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Porque Él dice, por nada estéis afanosos. Yo no debo de pensar en una manera de afanarme, no. Por nada estéis afanosos, ¿sí? Entonces pensamos entonces, ¿y qué debo de hacer? Pues hoy que somos herederos de Dios, tenemos que ir a Él en oración. Tenemos que ir a Él dándole gracias, ¿sí? Por el día, por los hijos, nietos, bisnietos, familia. Hay mucho por el cual pasar el tiempo en la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Cuando dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oh, aleluya. Nos da la clave entonces cómo pasar el tiempo con nuestro Dios. ¿Sí? Vamos a pensar otra vez en Ana, en 1 Samuel capítulo 1, 10 y 11, ¿sí? Y el verso 19, ¿sí? Por nada estéis afanosos, ¿sí? Que nada nos lleve a la ansiedad, ¿sí? Sino pensemos que con toda nuestra alma, con todo nuestro lloro, ¿sí?
Vamos a presentarnos a la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Jehová de los ejércitos, ¿sí? Su deseo fue contestado, ¿sí? Hemos visto a través de la escritura, que los deseos de aquellos que clamaron a Jehová, sus deseos le fueron contestados, tuvieron respuesta de nuestro Dios, ¿sí? Porque confesaron con sumisión, con humildad, confesaron, se presentaron ante Él, ¿sí? Con ansias, con dolor, ¿sí? Con angustia, deseando, ¿verdad? Y poniendo sobre Él toda carga. Y él dice ahí mismo, dijimos en el verso 19, 1 Samuel capítulo 1, Dios le contestó a Ana tal como ella se lo dijo. Tal como ella se lo dijo, Dios se lo contestó. Pero vamos a añadir después de todo el ruego y acción de gracias y súplica a Dios, ella hizo voto. Usted y yo, cuando ofrecemos un voto a nuestro Dios, ¿sí? Dijimos, ¡ay, cuánto para pasar en la presencia de nuestro Dios!, ¿sí? A veces por nosotros mismos, nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, seres queridos, tiempo nos hace falta para estar en la presencia de nuestro Dios, en lloro, en clamor, por el favor para estos seres queridos, ¿sí? Entonces, no hay tiempo entonces para afanarse en las cosas que están sucediendo en esta tierra, ¿sí? No hay tiempo entonces, ¿verdad?, para estar ansioso, ¿sí? Tener ansiedad. No hay tiempo. Eso no debe de existir en un hijo de Dios, ¿sí? Entonces, vemos entonces que una vida victoriosa, ¿verdad?, debe de ser bajo la presencia del Dios Santo. Vamos a pensar que una vida victoriosa es caminar por el camino de paz que Él nos ha preparado, ¿sí? Porque Él dice que su ángel va delante de nosotros, abriendo caminos, ¿sí? Entonces nosotros debemos estar pendientes, ¿sí? Dejar de estar afanados en esto, en el otro, en el deporte o en cuantas cosas más, ¿sí? Sino pensar siempre en nuestro Dios, poner toda carga sobre Él y Él hará, ¿sí? Porque Él nos cuida, Él nos protege, Él vela por cada uno de nosotros, ¿sí? Dios pide entonces que no nos afanemos, que no tengamos esa ansiedad por las cosas, ¿sí? Más tenemos que tener la urgencia de buscar el brillo del rostro del Todopoderoso, ¿sí? Para que ese brillo resplandezca en nosotros también, ¿sí? Porque Él cuida y Él anhela, Él desea que lo de Él sea siempre para nosotros, ¿sí? De modo que Él pues nos protege, ¿sí? Entonces Él solo anhela entonces que nos enfoquemos en Él, amén, porque Él es el que hará, amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Sigamos preguntándonos entonces, ¿qué hago entonces con mis peticiones? Pensemos esto, ¿qué hago con mis peticiones, sí? Presentarlas al Dios creador del cielo y de la tierra en oración y acción de gracias, ¿sí? Así como lo hizo Ana. Estamos poniendo este ejemplo de Ana, ¿sí? Así como ella lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. En oración, en ruego, en acción de gracias, ¿sí? Déjeme decirle, un día recibí un texto de un hermano y dice, ore por mí porque voy para Centroamérica. Wow, ¿sí? Déjeme decirle esto. Y ore, dice que pues nada me suceda por allá y que todo vaya bien y que todo esté bien y ok, ¿verdad? Me libre de toda enfermedad y cuanto más, ¿verdad?
Entonces, bueno, y le escribí de nuevo y le digo, ¿tiene tiempo para que oremos ahorita? Y bueno, y me contesta, sí. Bueno, entonces rápido le llamé y bueno, el protocolo ahí y de repente pues tomamos el tiempo y leímos unos versículos en la escritura, oramos y personalmente le bendecimos, ¿verdad? Y le preguntamos, cuénteme, ¿cuándo va a viajar? Y dice el hermano, pues estoy aquí para abordar el avión. Y le digo, oh, wow, le digo, usted sí tiene fe. Y en verdad, el pueblo ora, sí, el pueblo habla con Dios. Pero en sí lo que se requiere de algunos hermanos es llevar la bendición eclesiástica. Vea usted qué importante, ¿sí? Todos los creyentes en Cristo confiamos, tenemos esa esperanza en nuestro Dios, ¿verdad? Pero pensemos si estamos en una congregación, ¿verdad? Qué bueno es llevar la bendición eclesiástica, ¿verdad? Y como dijimos, oramos y lo bendecimos en lo personal y le hicimos la pregunta, bueno, ¿y dónde está? ¿Cuándo va a viajar? Oh, ya estoy aquí para abordar el avión. Santo Dios, ¿ya? Cosa seria, ¿verdad? Se le había escapado, creo yo, de la mente pedir la bendición eclesiástica, ¿verdad? Para ir en paz en su corazón, confiado en que Dios tiene sus representantes, confiado en que Dios oye su petición y oye la petición de los justos. Amén. Una confianza total en nuestro Dios. Dios es bueno, amén. Preguntémonos entonces, dijimos, ¿qué hago con mis peticiones? ¿Sí? Pues ponerlas sobre Él y Él hará. Dijimos el ejemplo, ¿sí? Dijimos, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, acordémonos que Él dijo en una de tantas, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Que esa confianza misma que Él nos enseñó, que esa confianza que Él influyó en nosotros, tengamos nosotros también, ¿sí? Pero dice, caminar por el camino de paz. Que nuestros pensamientos sean de bien y no pensamientos de mal, ¿sí? Le dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. Que podamos tener nosotros también esa enseñanza en nosotros, ¿sí? Padre, yo sé que eres bueno, eres grande, eres todopoderoso. Amén. Nos preguntamos, pensemos esto como en forma de pregunta. ¿Qué beneficio tengo cuando tengo paz? ¿Sí? Pensemos, ¿qué beneficio tengo cuando tengo paz en mi corazón? Déjeme leerle, vamos a leer el verso 7 de Filipenses 4:7 y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, oiga el beneficio, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dijimos, nos hicimos la pregunta, ¿qué beneficios tengo al tener paz en mi corazón? Y ya oímos lo que Él nos dice a través de su palabra, ¿sí? Y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. He aquí el beneficio, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces oramos a Dios y a veces quizás quedamos un poquito inconformes. Pareciera ser que necesitamos que alguien ore por mí en esa área. Alguien orando por mí voy a terminar teniendo paz total en mi corazón y voy a seguir el camino en paz, ¿sí?
¿Y cómo podíamos entender esta paz si esta paz es tan grande? Dios promete a todo cristiano que haya calma. Dios promete a cada cristiano que haya tranquilidad en nuestro interior, ¿sí? Porque eso es importante. Dijo, no os afanéis por nada. Entonces tenemos que pensar, ¿sí? Que en nuestro interior debe de haber calma, debe de haber tranquilidad, porque no estamos afanados en nada. Dios quiere entonces tranquilidad, pero esta paz, ¿verdad? Es tranquilidad en cada uno de nosotros. Y esta paz viene, oiga esto, esta paz viene de tener una actitud de gratitud. La paz viene por tener una actitud de gratitud que se basa en la confianza inmovible de que Dios puede y quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. Mire qué hermoso esto, ¿sí? Viene entonces de una gratitud, ¿sí? Y se basa en la confianza inmovible de que Dios puede y quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. Si recordamos la escritura, Romanos 8:28, ¿sí? Para los que aman a Dios, ¿sí? Aman a Dios, todas las cosas, dice el verso, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice la escritura, somos llamados, que sobrepasa, y dijo el verso 4:7 también, dice que sobrepasa, ¿sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Que sobrepasa todo entendimiento. Esto se refiere al origen divino de la paz. Oiga, esto se refiere al origen divino de la paz. ¿La paz de dónde viene? La paz debe de tener su origen, ¿verdad? Sí. Amén, amén. Entonces la paz viene de Dios. Él dijo, mi paz os dejo. ¿Sí? Entonces esta paz sobrepasa todo entendimiento. Y dijimos, esto se refiere al origen divino, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. La paz viene de Dios entonces. Él dijo, mi paz os doy, ¿verdad? Entonces, la paz trasciende, oiga esto, la paz va más allá del intelecto, del análisis y la sabiduría de los seres humanos. ¿Sí? Fíjese qué poder tiene la paz de Dios. ¿Sí? Va más allá, trasciende, ¿sí? El intelecto, el análisis y la sabiduría de los seres humanos, ¿sí? Dice Isaías 26, 3 y 4, mire lo que dice. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Confiemos en Él, remanente, y nos va a ir bien. Confiemos 100%. Vamos a asiarnos de la mano de Él, porque Él dice, asidos de mi mano, ¿sí? Y acuérdese que estamos bajo la mano poderosa de Dios, pueblo. Vamos a necesitar esta paz, porque si no hay paz en nuestros corazones, no podemos decidir, no podemos determinar cosas buenas. Huya entonces de cada cristiano la ansiedad. Huya entonces de cada heredero de Dios el afán. Huya de nosotros. No es bueno, porque puede confundirnos y perturbar nuestra mente. Recordemos la escritura que debemos de renovar nuestra mente.
Dejemos de pensar en los muertos de ayer. Dejemos de pensar en la economía. Dejemos de pensar en la guerra del Medio Oriente. Dejemos de pensar en el presidente americano. Dejemos de pensar. Haya paz en cada uno de nosotros para confiar en Dios, porque Él hará lo que Él quiere hacer. Él hará lo que es mejor para cada uno de nosotros. Romanos dijimos 8:28, ¿sí? Para todos los que aman a bien, para todos los que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Debemos de esperar y confiar. Padre que estás en gloria, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Imploramos piedad tuya, Padre. Sé propicio. Ayúdanos y revélanos esta palabra. Sea rema en nosotros, Padre, ponerla por obra, Señor. A ti te agrada que haya tranquilidad en nuestro interior. A ti te agrada, Dios, que caminemos por el camino de paz, que caminemos con el pensamiento de bien, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, continúa bendiciendo al remanente, continúa bendiciendo a cada uno, Padre, de aquellos, Padre, que llevamos el maná a tu pueblo. Sé propicio que podamos hacerlo con denuedo, esto es con autoridad y poder, Padre. Que las señales seguirán, Padre, manifestándose, Señor. Padre, sigue obrando que todo esto produzca hambre y sed, Padre, para buscar tu rostro y no estemos conformes sentados en la silla, Padre. Manifiéstate, Señor. Sé preciso con cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, pecamos contra ti, pecamos contra nosotros mismos, pecamos contra el prójimo. Ten piedad, ten misericordia. Ayúdanos a entender, ayúdanos a ministrar. Ayúdanos, Señor, ministranos tú primero, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Bendecimos al remanente, que la paz de Cristo sea en cada corazón. Renunciamos a toda ansiedad en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos y lo recibimos. Y el pueblo dice amén, amén, amén. Les amamos, pueblo, les amamos, pueblo. Muchas bendiciones. Amén, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.